El aire acondicionado de la cafetería en la colonia Roma zumbaba suavemente mientras Verónica Mendoza revolvía distraídamente su café americano. Afuera, la Ciudad de México bullía con la energía habitual de un jueves por la tarde, pero dentro de ella una tormenta se gestaba. Verónica, de 28 años, con su cabello negro recogido en una coleta improvisada y ojeras que delataban noches de insomnio, esperaba a su mejor amiga Lucía con una ansiedad que le revolvía el estómago. «Pero, perdón por llegar tarde, el tráfico en Reforma estaba imposible», se disculpó Lucía mientras se deslizaba en la silla frente a ella, quitándose los lentes de sol. «No te preocupes, acabo de llegar», mintió Verónica, aunque llevaba allí casi 40 minutos, tiempo suficiente para analizar cada grieta en la mesa de madera. Lucía la observó con esa mirada penetrante que siempre le recordaba a Verónica por qué nunca podía ocultarle nada. Trabajaban juntas en la misma agencia de publicidad desde hacía 5 años, y la lealtad de Lucía era inquebrantable. «Algo pasa. Tienes esa cara de «el mundo se está derrumbando, pero finjo que todo está bien», dijo Lucía mientras llamaba al mesero con un gesto familiar. «Un capuchino, por favor», pidió antes de volver a centrar toda su atención en su amiga. «¿Qué ocurre? ¿Problemas con Carlos?». Al escuchar ese nombre, Verónica sintió como si una mano invisible le apretara la garganta. Carlos Fuentes, su prometido, hijo de una de las familias más influyentes de Polanco, era el hombre con quien debía casarse en exactamente 3 días. La boda que había consumido un año entero de planeación, una fortuna en depósitos y cientos de horas de discusiones con doña Mercedes, la madre de Carlos, sobre cada mínimo detalle, desde las servilletas hasta el arreglo de los asientos. «Lo escuché, Lu», murmuró Verónica finalmente, con la voz apenas audible sobre el ruido ambiente del café. «Escuché a Carlos hablando con Javier anoche». Lucía frunció el ceño. Javier era el mejor amigo de Carlos, un tipo que siempre le había dado mala espina. «¿Y qué escuchaste?», preguntó, aunque algo en su expresión sugería que ya intuía la respuesta. Verónica tomó un sorbo de café ahora frío, buscando fuerzas. «Están planeando humillarme en el altar». Las palabras salieron como piedras de su boca. «Carlos va a dejarme plantada, pero no simplemente no apareciendo. Va a esperar a que yo esté allí, frente a todos, y entonces...». Su voz se quebró. «¿Entonces qué, Vero?». Lucía extendió su mano sobre la mesa para tomarla de su amiga. «Va a leer una carta explicando por qué no puede casarse conmigo. Una carta que, según le dijo a Javier, dejará claro a todos por qué nadie debería casarse con alguien como Verónica Mendoza». Tragó saliva. «Dice que soy una oportunista, que solo estoy con él por su dinero, que lo he estado engañando. Son puras mentiras, Lu». «¡Hijo de...!». Lucía se contuvo, pero sus ojos ardían de furia. ¿Por qué haría algo así? Verónica miró por la ventana. La pregunta resonaba en su cabeza desde anoche, cuando se había escondido en el pasillo de su departamento compartido en la Condesa, con la mano cubriendo su boca para no ser descubierta, mientras escuchaba la conversación. «Creo que nunca me amó, Lu. Creo que para él siempre fui una distracción, alguien a quien podía controlar. Y ahora que han empezado a tomar decisiones propias, a cuestionar sus planes». Verónica recordó sus recientes desacuerdos sobre dónde vivirían después de casados, su resistencia a dejar su trabajo como él quería. «Su madre nunca me aceptó realmente. Siempre fui la chica de Tlalnepantla que no estaba a su altura». Lucía apretó los labios, recordando todas las veces que había visto a doña Mercedes Castillo de Fuentes mirar a Verónica como si examinara un insecto. «¿Qué piensas hacer?», preguntó finalmente. Verónica levantó la mirada, y por primera vez desde que comenzó la conversación, Lucía vio algo diferente a la devastación en sus ojos, un destello de algo que parecía determinación. «No voy a esconderme, Lu. No voy a llorar en un rincón mientras él me destruye públicamente», dijo con una firmeza que sorprendió incluso a ella misma. «Si Carlos quiere un espectáculo, le daré uno que nunca olvidará». El plan comenzó a formarse en su mente, mientras el bullicio de la cafetería se desvanecía a su alrededor. Por primera vez en mucho tiempo, Verónica sentía que recuperaba el control de su vida. «Necesito tu ayuda», añadió, inclinándose hacia adelante. «Y necesito que seas brutalmente honesta conmigo sobre algo». «Lo que sea, Vero. Sabes que estoy contigo», respondió Lucía sin dudar. «¿Crees que soy cobarde?».
preguntó Verónica, con una vulnerabilidad que raras veces mostraba. Porque Carlos siempre dice que lo soy, que no me atrevo a enfrentar las cosas. Y quizás tiene razón, quizás he estado demasiado asustada para ver quién es realmente. Lucía negó con la cabeza enfáticamente. Eres muchas cosas, Verónica Mendoza, pero cobarde no es una de ellas. Lo que eres es leal, tanto que a veces confundes lealtad con sumisión. Hizo una pausa. Ahora, dime qué tienes en mente. El mesero dejó el capuchino frente a Lucía, interrumpiendo momentáneamente la conversación. Cuando se alejó, Verónica se inclinó aún más cerca, bajando la voz. Necesito reunir información, Lu, sobre Carlos, sobre su familia, todas esas cosas que he ignorado, todas las señales que he pasado por alto. Sus ojos brillaban con resolución. Y luego, cuando llegue el momento, cuando él piense que va a humillarme frente a todos, voy a tomar ese micrófono y voy a contar la verdadera historia. Eso suena a una bomba nuclear, Vero, advirtió Lucía, aunque no sin cierta admiración. La familia Fuentes tiene mucho poder en esta ciudad. Lo sé, asintió Verónica, pero yo tengo la verdad, y estoy cansada de sentir miedo. Mientras la tarde caía sobre la Ciudad de México, dos mujeres en una cafetería de la Roma trazaban un plan que cambiaría para siempre el curso de sus vidas. Afuera, las primeras gotas de una tormenta comenzaban a golpear contra los cristales, presagiando lo que estaba por venir. El edificio de cristal y acero que albergaba las oficinas centrales del Grupo Fuentes se alzaba imponente en el corazón financiero de Santa Fe. Verónica conocía bien aquel lugar. Había pasado incontables eventos corporativos, sonriendo educadamente, mientras Carlos la presentaba como «Mi prometida trabaja en publicidad», como si su carrera fuera un pasatiempo intrascendente. Ahora, sentada en su escritorio en la agencia, navegaba discretamente por archivos y registros que nunca antes se había atrevido a examinar. No era ilegal. Carlos le había dado acceso a muchas de sus cuentas por practicidad, un gesto que en su momento le pareció de confianza, pero que ahora reconocía como otra forma de control. «¿Cómo vas?» Lucía se asomó a su cubículo, con 2 vasos de café de la máquina expendedora. «Encontré algo», respondió Verónica girando la pantalla para mostrarle una serie de transferencias bancarias. Carlos ha estado enviando dinero mensualmente a una cuenta en Monterrey. Cantidades importantes. ¿Crees que tiene a alguien más?, preguntó Lucía, frunciendo el ceño. «No lo sé, pero voy a averiguarlo», respondió Verónica, copiando la información a una memoria USB. Durante las siguientes 48 horas, mientras el mundo seguía preparándose para lo que todos creían sería la boda del año, Verónica y Lucía se sumergieron en una investigación frenética. Llamadas a viejos amigos de la Universidad de Carlos, encuentros casuales con exempleados del Grupo Fuentes, revisión minuciosa de publicaciones en redes sociales que antes había ignorado. La tarde anterior a la boda, Verónica visitó a su abuela en Tlalnepantla, en la casa humilde pero inmaculada donde había crecido. Doña Esperanza, a sus 78 años, seguía siendo la mujer más sabia que conocía. «Abuela, necesito tu consejo», dijo Verónica mientras compartían un té de canela en la cocina que olía a recuerdos de infancia. La anciana la observó por encima de sus lentes, con esos ojos que parecían ver directamente dentro del alma. «Es sobre tu boda, ¿verdad? Algo no está bien». No era una pregunta. Verónica asintió sintiendo las lágrimas amenazar con brotar, pero las contuvo. Le contó todo, las mentiras de Carlos, el plan para humillarla y lo que ella pretendía hacer en respuesta. «Tengo miedo, abuela, no de enfrentarlo a él, sino de lo que vendrá después. La familia Fuentes no es de las que perdonan una humillación pública». Doña Esperanza tomó las manos de su nieta entre las suyas, ásperas por años de trabajo duro. «Mija, en esta vida hay 2 tipos de miedo, el que te protege y el que te encadena. Si lo que vas a hacer mañana es por orgullo o venganza, ese miedo debería detenerte». Hizo una pausa. «Pero si lo haces por dignidad, por respeto a ti misma, entonces ese miedo es el que debes ignorar». Sus palabras resonaron en Verónica como una verdad profunda. «¿Cómo sabré la diferencia?», preguntó. «Lo sabrás cuando estés frente a ese micrófono», respondió la anciana con una sonrisa serena. «Y recuerda, pase lo que pase mañana, esta familia, tu verdadera familia, siempre estará aquí para ti».
Esa noche, mientras la Ciudad de México dormía bajo un cielo inusualmente estrellado, Verónica preparó todo lo necesario para el día siguiente. Revisó una vez más los documentos que había recopilado, las fotos, los mensajes, la evidencia de una vida construida sobre mentiras. Su teléfono no dejaba de sonar con mensajes de Carlos, fingiendo normalidad, diciéndole lo mucho que la amaba, lo emocionado que estaba por mañana. Cada palabra era ahora un cuchillo, pero también una confirmación. No estaba equivocada, no estaba siendo paranoica. El hombre que decía amarla estaba planeando destruirla. A medianoche recibió un mensaje de un número desconocido. Era Mariana, la exnovia de Carlos de la universidad, respondiendo a un correo que Verónica le había enviado días atrás. Acabo de ver tu mensaje. Llámame cuando puedas. Hay cosas que debes saber antes de casarte con él. La llamada duró casi 1 hora. Cuando colgó, Verónica ya no tenía dudas. El rompecabezas estaba completo, y la imagen que revelaba era más oscura de lo que había imaginado. Exhausta pero decidida, preparó su vestido para el día siguiente. No el vestido de novia que costó una fortuna y que doña Mercedes había prácticamente impuesto, sino otro, uno simple pero elegante que había comprado en secreto. Blanco, sí, pero no por inocencia, sino por determinación. El blanco de una página nueva, de un comienzo limpio. Antes de acostarse miró por última vez el anillo de compromiso en su dedo, un diamante enorme, ostentoso, que Carlos había elegido sin consultarle, asegurando que era lo que una mujer como ella merecía. Lo giró lentamente, viendo cómo capturaba la luz de la lámpara. Mañana sería la última vez que lo usaría. Hasta mañana, Carlos, susurró a la habitación vacía mientras se lo quitaba y lo dejaba sobre la mesita de noche. Será una ceremonia inolvidable. La parroquia de San Agustín, en el corazón de Polanco, resplandecía bajo el sol de la tarde. Sus vitrales proyectaban mosaicos de luz sobre los bancos de madera pulida, ahora ocupados por más de 200 invitados, vestidos con sus mejores galas. Flores blancas y doradas adornaban cada rincón, creando la atmósfera de cuento de hadas que doña Mercedes había insistido en lograr. En una pequeña habitación lateral, Verónica observaba su reflejo en el espejo. El vestido blanco que había elegido caía en líneas limpias hasta sus pies, simple pero elegante, tan diferente del extravagante diseño que su futura suegra había seleccionado y que ahora colgaba, ignorado, en un perchero cercano. «Te ves hermosa», dijo Lucía ajustando un mechón rebelde del cabello de Verónica. «¿Estás lista?» Verónica asintió, sintiendo una extraña calma. Durante las últimas 48 horas había experimentado todos los estados emocionales posibles: ira, dolor, miedo, duda, pero ahora, en el momento decisivo, solo sentía determinación. «Acabo de ver a Carlos llegar», continuó Lucía. «Está con Javier y otros amigos. Se ven demasiado alegres para unos novios nerviosos». «Están celebrando anticipadamente su gran momento», respondió Verónica, ajustando el pequeño micrófono oculto en su ramo de rosas blancas, una precaución adicional en caso de que intentaran silenciarla. «¿Y doña Mercedes?» «En primera fila, por supuesto, con ese vestido color champán que parece un traje de novia y esa expresión de «finalmente mi hijo se casa con alguien, aunque sea esta». Verónica no pudo evitar sonreír ante la descripción tan acertada. «Mi abuela y mis tíos ya llegaron también», añadió. «Los senté lo más lejos posible del altar como acordamos». Un suave golpe en la puerta interrumpió la conversación. Era don Arturo, el padre de Verónica, un hombre sencillo de manos callosas por años de trabajo como técnico en refrigeración. «Mi niña», dijo con voz emocionada al verla, «te ves preciosa». Verónica sintió un nudo en la garganta. Su padre no sabía lo que estaba a punto de suceder, y protegerlo de ese conocimiento había sido una decisión consciente. «Gracias, papá», respondió, abrazándolo con fuerza. «Pase lo que pase hoy, quiero que sepas que te amo, y que todo lo que hago es porque aprendí de ti a defenderme y a valorarme». Don Arturo la miró confundido, pero antes de que pudiera preguntar, el organizador de la boda asomó la cabeza por la puerta. «Es hora, señorita Mendoza». Las notas del Ave María comenzaron a sonar, indicando la entrada de la novia. Verónica tomó el brazo de su padre
y dio un último vistazo a Lucía, quien le dedicó un gesto de apoyo. El pasillo central de la iglesia parecía interminable. A cada lado, rostros conocidos y desconocidos, amigos verdaderos, colegas de trabajo, la alta sociedad mexicana que Carlos y su madre habían insistido en invitar. Y al final, junto al altar, Carlos, impecable en su traje negro, con una sonrisa que ahora Verónica podía reconocer como falsa. Cuando llegaron al altar, don Arturo besó la mejilla de su hija y cedió su mano a Carlos, quien la tomó con un apretón que a los ojos de todos parecería cariñoso, pero que Verónica sabía era calculado, como todo en él. «¿Te ves diferente?», susurró Carlos, notando el vestido que no era el acordado. «Soy diferente», respondió ella en voz baja, «más de lo que imaginas». El sacerdote comenzó la ceremonia con las palabras tradicionales sobre el amor y el compromiso que ahora sonaban huecas en los oídos de Verónica. Observó a Carlos, quien consultaba disimuladamente su reloj. Según lo que había escuchado, en cualquier momento, él interrumpiría al sacerdote para dar su anuncio especial. Cuando el padre llegó a la parte, si alguien conoce algún impedimento por el que esta unión no deba realizarse, Carlos se aclaró la garganta, preparándose para tomar la palabra, pero Verónica fue más rápida. «Yo conozco un impedimento», dijo con voz clara y firme, provocando un murmullo de sorpresa entre los asistentes. El sacerdote la miró desconcertado. Carlos palideció, su plan desbaratado por segundos. «Verónica, ¿qué estás?», comenzó a decir, pero ella ya se había vuelto hacia la congregación. «Quiero agradecer a todos por venir hoy», comenzó, su voz resonando con una autoridad que muchos nunca habían escuchado en ella, especialmente considerando que esta boda nunca tuvo la intención de celebrarse. El murmullo se intensificó. Desde la primera fila, doña Mercedes se incorporó a medias, su rostro una máscara de horror e indignación. «Verónica, no hagas esto», siseó Carlos, intentando tomar su brazo, pero ella se apartó con elegancia. «¿No haga qué, Carlos? No arruine tu plan de humillarme frente a todos estos invitados». Se volvió nuevamente hacia la audiencia. «Lo que muchos de ustedes no saben es que mi prometido planeaba abandonarme en el altar hoy, no silenciosamente, sino leyendo una carta difamatoria sobre mí». Los jadeos de asombro llenaron la iglesia. Carlos negaba frenéticamente con la cabeza, pero el color había abandonado su rostro por completo. «Eso es absurdo, está nerviosa, delirante», comenzó a decir, pero Verónica extrajo su teléfono del ramo. «Tengo la grabación de tu conversación con Javier, Carlos», dijo, aunque no presionó play. No era necesario. La expresión de pánico en los ojos de Carlos confirmaba todo. Pero eso no es lo más interesante que descubrí esta semana. Verónica dio un paso hacia adelante, acercándose más a los invitados. Vio a su abuela y a sus tíos observándola con una mezcla de confusión y orgullo. Vio a Lucía de pie junto a una columna, lista para intervenir si era necesario. «Durante 2 años creí que amaba a un hombre honorable, ambicioso pero honesto», continuó. «Pero la verdad es que Carlos Fuentes ha construido su vida y su fortuna sobre mentiras, no solo a mí sino a todos ustedes». Con cada palabra sentía cómo se liberaba de un peso invisible que había cargado durante demasiado tiempo. «Las transferencias mensuales a Monterrey, Carlos, no son para una amante como sospeché al principio, son para el hijo que tuviste con Mariana Saldívar, a quien abandonaste cuando se negó a abortar hace 6 años», reveló, provocando una nueva ola de conmoción. «Un niño al que mantienes económicamente, pero al que nunca has conocido, y cuya existencia has ocultado a todos, incluida tu madre». Doña Mercedes, quien hasta ese momento había estado de pie con expresión furiosa, se tambaleó visiblemente, buscando apoyo en el banco. Su rostro, siempre perfectamente compuesto, mostraba ahora una mezcla de incredulidad y horror. «Eso no es cierto», intentó defenderse Carlos, pero su voz había perdido toda convicción. «También descubrí por qué estabas tan desesperado porque esta boda se realizara antes de fin de mes», continuó Verónica implacable. «El Grupo Fuentes está al borde de la quiebra. Las inversiones fallidas en Argentina, los préstamos no declarados. Necesitabas mi firma como tu esposa para transferir propiedades y evitar embargos. A estas alturas, varios invitados, principalmente socios comerciales de la familia Fuentes,
Murmuraban entre sí con evidente preocupación. Algunos incluso se levantaban discretamente, preparándose para salir. Doña Mercedes, recuperando parte de su compostura, avanzó hacia el altar con paso firme. «Basta ya de este espectáculo», exclamó su voz temblando de rabia. «Esta mujer está despechada, inventando calumnias. Carlos, haz algo». Pero Carlos parecía incapaz de moverse, congelado en su lugar, viendo cómo su cuidadosamente planificada humillación se convertía en su propia caída. Verónica miró directamente a doña Mercedes, la mujer que durante 2 años la había hecho sentir inferior, indigna del apellido Fuentes. «Señora, entiendo su dolor. Después de todo, usted también ha sido engañada», dijo con una calma sorprendente. «Su hijo no es el hombre que usted cree. No es el empresario brillante, ni el hombre de familia ejemplar. Es un fraude, igual que el imperio que tanto se ha esforzado en mantener». «¿Cómo te atreves?», rugió doña Mercedes, pero su voz se quebró. «Me atrevo porque ya no tengo nada que perder», respondió Verónica. «Me atrevo porque durante demasiado tiempo permití que me hicieran creer que no era suficiente, que debía estar agradecida por ser aceptada en su mundo. Pero ahora veo claramente. No es un privilegio entrar en una familia construida sobre mentiras y apariencias». Se volvió una vez más hacia los invitados, muchos de los cuales ahora estaban completamente cautivados por el drama que se desarrollaba ante ellos. «No habrá boda hoy, y les sugiero a todos que revisen cuidadosamente sus inversiones con el Grupo Fuentes antes de que sea demasiado tarde». Con esas palabras, Verónica dejó caer su ramo al suelo, se quitó el anillo de compromiso y lo depositó suavemente en la mano de un Carlos petrificado. «Adiós, Carlos. Espero que algún día conozcas a tu hijo», dijo en voz baja, solo para él, antes de girarse y caminar con paso firme hacia la salida de la iglesia. El silencio que había reinado durante su discurso estalló en un caos de voces. Detrás de ella podía escuchar a doña Mercedes exigiendo explicaciones, a invitados discutiendo acaloradamente, a Carlos intentando desesperadamente controlar la situación. Pero ya no era su problema. En las escaleras de la iglesia, bajo el sol de la tarde mexicana, Verónica respiró profundamente. Lucía la alcanzó, tomándola del brazo con una mezcla de asombro y admiración. «Lo hiciste», dijo simplemente. «Lo hice», confirmó Verónica, mientras las lágrimas que había contenido durante toda la ceremonia finalmente rodaban por sus mejillas. Pero esto no ha terminado, y no se equivocaba. Lo que acababa de desencadenar era solo el principio. 3 meses después de aquel día en la parroquia de San Agustín, Verónica contemplaba el atardecer desde la pequeña terraza de su nuevo departamento en la colonia Narvarte. Era un lugar modesto, comparado con el lujoso penthouse en Polanco, donde había planeado vivir como la señora Fuentes, pero cada rincón reflejaba ahora sus propias elecciones, sus gustos, su esencia. El eco de su confrontación en el altar había resonado mucho más allá de lo que jamás imaginó. Al día siguiente, las acciones del Grupo Fuentes habían caído estrepitosamente en la Bolsa Mexicana de Valores. En menos de una semana, 3 de sus principales inversionistas habían retirado su apoyo, y el escándalo del hijo secreto de Carlos había ocupado las páginas de sociales de varios periódicos. Verónica había rechazado todas las solicitudes de entrevistas. No buscaba fama ni notoriedad, solo había querido recuperar su dignidad y exponer la verdad. Sin embargo, las consecuencias profesionales habían sido inevitables. La agencia de publicidad donde trabajaba, que contaba entre sus clientes con varias empresas vinculadas a los Fuentes, le había sugerido que presentara su renuncia. El sonido de una notificación en su teléfono interrumpió sus pensamientos. Era un mensaje de Lucía con un enlace a una nota en un portal financiero. Oficial. Grupo Fuentes declara bancarrota. Fiscalía investiga posible fraude. «Vero, ¿estás lista?», la voz de su padre sonó desde la sala. «Si no salimos ahora, llegaremos tarde a casa de la abuela». «Ya voy, papá», respondió guardando el teléfono sin responder al mensaje. Ya habría tiempo para procesar esa noticia. Durante el trayecto a Tlalnepantla, don Arturo condujo en silencio por un rato antes de finalmente abordar el tema que había estado evitando. «Recibí una llamada hoy», dijo con cautela. Era Mercedes Castillo. Verónica se tensó visiblemente.
Desde aquel día no había tenido contacto directo con ningún miembro de la familia Fuentes, aunque los intentos de intimidación no habían faltado, desde amenazas veladas de demandas por difamación hasta presiones a posibles empleadores para que no la contrataran. ¿Qué quería?, preguntó manteniendo la vista fija en el tráfico de la avenida. «Quiere verte», respondió su padre. «Dice que es importante, que no se trata de amenazas ni reproches». Verónica soltó una risa seca. «Claro que dice eso. Probablemente quiere que firme algún documento para salvarse del naufragio», negó con la cabeza. «No tengo nada que hablar con esa mujer». Don Arturo asintió, respetando la decisión de su hija, pero añadió: «Sonaba diferente, Vero, no como la mujer arrogante de siempre. Parecía derrotada». Esas palabras resonaron en Verónica más de lo que quiso admitir. Recordó el rostro de doña Mercedes en la iglesia, el momento exacto en que la fachada de perfección se había desmoronado. La cena en casa de su abuela transcurrió con la calidez habitual. Los primos de Verónica, sus tíos, todos conversaban animadamente alrededor de la mesa llena de platillos tradicionales. Aquí, en este hogar sencillo, pero lleno de amor genuino, el escándalo de la boda fallida era ya una anécdota más, parte de la historia familiar. Después de la cena, mientras ayudaba a su abuela a servir el café en la cocina, Verónica finalmente habló de lo que la inquietaba. «Abuela, la madre de Carlos quiere verme». Doña Esperanza la miró con esos ojos sabios que parecían verlo todo. «¿Y tú quieres verla a ella?», preguntó simplemente. «No lo sé», confesó Verónica. «Una parte de mí quiere cerrar ese capítulo para siempre, olvidarme de todos ellos, pero otra parte necesita respuestas», completó su abuela. «O tal vez darle respuestas a ella». Verónica asintió, sorprendida como siempre por la intuición de la anciana. «Tengo miedo de que si la veo, si escucho lo que tiene que decir, de alguna manera volveré a caer en ese mundo de manipulación», admitió. Su abuela tomó sus manos entre las suyas, un gesto que siempre la reconfortaba desde niña. «Mija, la Verónica que entró a esa iglesia hace 3 meses no es la misma que salió de ella», dijo con firmeza. «Ahora sabes quién eres y lo que vales. Nadie puede quitarte eso, ni siquiera ella». 2 días después, Verónica esperaba en una mesa apartada de una cafetería en la colonia Roma, el mismo lugar donde meses atrás había compartido con Lucía su descubrimiento sobre los planes de Carlos. Esta vez, sin embargo, estaba sola, observando la puerta con una mezcla de ansiedad y determinación. Cuando Mercedes Castillo entró al lugar, Verónica apenas pudo reconocerla. La mujer altiva y elegante que siempre había conocido parecía haber envejecido 10 años en 3 meses. Su característico cabello teñido de castaño impecable mostraba ahora raíces grises, y su ropa, aunque cara, carecía del porte con el que solía llevarla. «Gracias por aceptar verme», dijo Mercedes mientras se sentaba frente a ella, su voz carente de la arrogancia habitual. «Digamos que la curiosidad pudo más que el resentimiento», respondió Verónica con franqueza. «¿De qué quería hablarme?». Mercedes observó la taza vacía frente a ella, como si buscara las palabras adecuadas en el fondo de una taza imaginaria de café. «Primero, quiero que sepas que todo lo que dijiste ese día en la iglesia era verdad», comenzó. «El hijo de Carlos, la situación financiera de la empresa, todo. Yo no lo sabía, o quizás no quise verlo. Es difícil admitir que has fracasado como madre». Verónica guardó silencio, sorprendida por esta inesperada vulnerabilidad. «Carlos se ha ido del país», continuó Mercedes, «huyendo de los acreedores, de la fiscalía, de sus responsabilidades, como siempre ha hecho, supongo». «Lo siento», dijo Verónica, y se sorprendió al descubrir que realmente lo sentía, no por Carlos, sino por esta mujer que, a pesar de todo, seguía siendo una madre viendo derrumbarse la vida de su hijo. «No lo sientas», respondió Mercedes con una sonrisa triste. «Si hay alguien que debería disculparse, soy yo. Por cómo te traté, por las cosas que dije e insinué sobre ti y tu familia». La mesera se acercó a tomar su orden. Mercedes pidió un té, Verónica un café americano. Cuando la joven se alejó, Mercedes continuó. «Te busqué porque quería decirte algo importante. Fuiste lo mejor que le pasó a Carlos, y él fue demasiado estúpido para verlo. Yo fui demasiado arrogante para aceptarlo». Hizo una pausa. «Y también quería darte esto.
De su bolso extrajo un sobre que deslizó sobre la mesa. Verónica lo miró con desconfianza. ¿Qué es esto? Cartas de recomendación. Para agencias de publicidad en Guadalajara, Monterrey, incluso una en Madrid, explicó Mercedes. Sé que has tenido dificultades para encontrar trabajo después de todo lo que pasó. Estas son de contactos que aún me deben favores y que están fuera del alcance de los Fuentes ahora. Verónica tomó el sobre con cautela, sin saber qué pensar. ¿Por qué haría esto por mí? No lo hago solo por ti, respondió Mercedes con honestidad. Lo hago por mí también, por la paz que necesito y porque quizás, ayudándote, puedo compensar un poco del daño que mi familia te ha causado. La mesera regresó con sus bebidas creando una pausa en la conversación. Cuando se fueron, Mercedes añadió en voz más baja. También he contactado a Mariana Saldívar. Quiero conocer a mi nieto. Esas palabras, más que cualquier otra cosa, mostraron a Verónica cuánto había cambiado realmente esta mujer. Me alegro por usted, dijo sinceramente. Y por el niño. Nunca quise ser el tipo de persona en la que me convertí, Verónica, confesó Mercedes, mirando por la ventana hacia la calle bulliciosa. El dinero, el estatus, terminan definiéndote de maneras que nunca imaginaste. Crear una imagen tan perfecta que te olvidas de quién eres realmente. Nunca es tarde para recordarlo, respondió Verónica, sorprendida por la compasión que sentía hacia quien había sido su mayor detractora. Conversaron durante casi una hora más, no como la exprometida y la madre del novio, sino como dos mujeres que habían sido marcadas por las mismas circunstancias desde lados opuestos. Cuando finalmente se despidieron, no hubo abrazos ni promesas de futuras reuniones, pero sí un respeto mutuo que ninguna habría creído posible antes. Esa noche, mientras Verónica revisaba las cartas de recomendación en su departamento, recibió una llamada de Lucía. ¿Cómo fue el encuentro con la bruja?, preguntó su amiga sin rodeos. Sorprendentemente, sanador, respondió Verónica tras una pausa. Y creo que tengo buenas noticias sobre mi futuro laboral. Hablando de futuros, dijo Lucía con entusiasmo, ¿recuerdas ese proyecto independiente que queríamos iniciar? Pues acabo de recibir una propuesta para financiarlo. Una pequeña agencia creativa, solo nuestra. El corazón de Verónica dio un vuelco. Durante años, ella y Lucía habían soñado con tener su propia agencia, algo que parecía imposible mientras estaba con Carlos, quien siempre desestimaba la idea. ¿Estás hablando en serio?, preguntó incorporándose en su silla. Nunca he hablado más en serio, confirmó Lucía. Y quiero que seas mi socia. 50-50. Verónica sintió las lágrimas acumularse en sus ojos, pero esta vez eran de alegría pura. Sí, claro que sí, respondió sin dudar. Mientras la conversación con Lucía continuaba, llena de planes y posibilidades, Verónica miró por la ventana hacia el cielo estrellado de la Ciudad de México. Pensó en el camino recorrido, en todo lo que había perdido y, más importante aún, en todo lo que había ganado. Recordó las palabras que había pronunciado en el altar, no solo exponiendo las mentiras de Carlos, sino reclamando su propia verdad. No había sido un acto de venganza, como algunos podrían pensar, sino de liberación, de romper las cadenas que la ataban a una vida que no era la suya. Su teléfono vibró con una notificación. Era un mensaje de su abuela. «¿Cómo estás, mija?». Sonrió mientras respondía, «Mejor que nunca, abuela. Por fin, mejor que nunca». En ese momento, Verónica Mendoza comprendió que aquella humillación planeada en el altar se había convertido en el regalo más valioso, la oportunidad de redescubrirse, de reconstruirse, de reclamar su propia historia. No sabía exactamente qué le depararía el futuro. La nueva agencia con Lucía, quizás nuevas oportunidades en otras ciudades, tal vez incluso el amor verdadero algún día. Pero de una cosa estaba segura: nunca más permitiría que nadie definiera su valor o dictara su destino. Porque la mujer que había tenido el coraje de tomar ese micrófono y enfrentarse a sus miedos ya no conocía el significado de la palabra humillación, solo conocía la libertad, su libertad.